Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez, episodio 2. Pues sí, es momento de Vivir sin Dramas. Aquí en la radio, Vanessa Gómez, buenos días. Buenos días, amigos que nos escuchan. Buenos días, Fran. ¿Qué tal estás? todo, Vanessa? Bueno, ahí andamos. Muy bien, yo estoy estupendamente. Muy bien, muy yo contenta. Me alegro. ¿Qué tenemos esta semana en Vivir sin Dramas? En Vivir sin Dramas tenemos una de esas informaciones que debemos tener en la biblioteca de nuestro móvil, guardadito ahí como favorito, porque se llama nuestro episodio de hoy ¿Cómo resolver un problema? Podemos decir casi minutado, ¿no? En el minuto tal dices esto sobre esto y así vamos directamente, ¿no? Exactamente. Vamos a tener las instrucciones paso por paso de qué debemos hacer cuando cuando pensemos en un problema, ¿bien? Vamos a ofrecer hoy herramientas que pueden comenzar a trabajar desde ya, desde ahora mismo. Y lo primero que debes hacer es pensar en cualquier problema que tengas. Eso es lo primero que vamos a hacer ahora. Esto igual puede ser un problema grave e intenso que tengas, de esos de los que no puedes dejar de pensar sin que te dé un ataque de pánico, o simplemente puede ser uno de menor intensidad, aunque te ronda la cabeza varias veces al día. Y los que siguen el podcast sabrán que, lo he dicho en ocasiones anteriores, nunca es el problema lo que es el problema. Es lo que piensas sobre el problema lo que está causando el problema. Uy, qué trabalenguas. Sí, la palabra problema hoy va a ser muy común en nuestro podcast. Y esto se los puedo asegurar, los problemas no son problemas hasta que pensamos en ellos como problemas. Lo que es un problema para uno no es un problema para otro. Recuerdo hablando con un grupo de madres que participaban en un taller que estaba ofreciendo y una me comenta, es que tengo un problema terrible. Mi hija de casi 3 años todavía no controla ir al baño solita. Y otra madre que escuchaba decía, pues mira, mi hijo comenzó a ir al baño solo, sin accidentes, pues a los 4 años y medio. Y de repente sale otra madre y dice, pues mi hijo de 9 años todavía se hace pipí en la cama por las noches. Ya. ¿Verdad? Y como verán, lo que es un problema para uno no lo es para otro. Otra cosa que deben recordar cuando de pensar en problemas se trata es que no solo debes pensar en cómo estás pensando en el problema, sino en qué de toda la situación que está ocurriendo te estás enfocando. ¿Qué es eso en lo que te estás enfocando? Muchas veces cuando tenemos un problema nos mantenemos enfocados en el problema y hablando sobre el problema y llamando a tus amigas para hablar del problema. Como que nos paseamos y nos entretenemos mucho con el tema. En nuestra cabeza no existe otro tema. Le damos una y mil vueltas, nos despertamos en medio de la noche pensando en el problema. No nos enfocamos en pensar en la solución, ¿verdad? Es como, me acompaña la idea, pero la solución la tengo muy lejos. Es decirnos a nosotros mismos, ok, esto ha pasado, esto es un problema, ¿cómo se resuelve? Me voy a enfocar en seguir hacia adelante. En mi opinión, pensar en por qué un problema ha ocurrido es importante porque en definitiva nos va a ayudar a encontrar la solución, o no. Pero todo tu enfoque debe estar en la solución. Estos 2 consejos, lo que piensas sobre el problema y en qué te estás enfocando, pueden cambiar tu vida. Piensa en tu problema. Date cuenta la manera en la que estás pensando sobre ello. ¿Te es útil o no te es útil? Lo segundo, ¿te estás enfocando en el problema una y otra vez o has puesto tu mente a trabajar en la búsqueda de una solución? En lugar de preguntarte cuál es el problema o por qué tengo este problema, cuál es el problema, por qué tengo tan mala suerte de tener este problema, lo cambiamos por la pregunta, ¿cuál es la solución? La solución, ¿no? Se evitaría mucho, sobre todo pérdida de tiempo y muchos sinsabores, ¿no? Mucha angustia y ansiedad que provoca estar pensando constantemente en el problema. La pregunta, ¿cómo puedo solucionar este problema? Esto, amigas todas y amigos que nos escuchan, le va a dar un giro de 180 grados a tu mente. Hay ocasiones que yo uso una pregunta con mis clientes que te reirás, pero la suelto así tipo bomba atómica y les digo, ¿y qué? Cuando te dicen un problema, ¿y qué pasa? No te dicen, mira esta, como lo ves desde fuera, no. Ríete, porque yo sé que no suena muy compasivo ni muy empático en el momento en que lo escuchas ahí a rajatabla. ¿Y qué pasa? La persona viene muy envuelta, muy involucrada en su historia. Mira, me ha pasado esto, te lo puedes creer, que todo lo que me está pasando, ahora también esto otro. Y yo le suelto un, ¿y qué? Y el propósito, para nada, es pasar desapercibida tu emoción o lo que está provocando tu pensamiento en ese momento. Eso no es. Lo que esta pregunta consigue es detener de golpe la marcha y la velocidad de tus pensamientos inútiles. Es como,
¿qué es lo que me quieres decir? ¿Y qué? ¿Y qué pasa que esté sucediendo eso? Lo único que pretendo conseguir cuando te suelto esa pregunta es que te des cuenta de qué significado le estás dando a todo lo que está pasando en ese momento. Es realmente poderoso. Ahora, me gustaría que hicieran la siguiente práctica. Quiero que pienses en ese problema que te ronda la cabeza y piensa en la respuesta a la pregunta ¿y qué? El cómo contestes a esa pregunta realmente es asunto tuyo. El cómo la contestas, la respuesta que das a esa pregunta es simplemente tu opinión sobre ese problema. El problema hay que apartarlo y separarlo. Es decir, tienes que sacarlo aparte, fuera de tu opinión. Cuando te haces la pregunta ¿y qué? Entonces, y solo entonces, eres capaz de separar el problema de tu opinión y de tus pensamientos. Haz la prueba. Si quieres saber exactamente en qué estás convirtiendo ese problema, escribe solo los hechos sobre ese problema. Es decir, describe lo que está pasando sin añadirle ningún adjetivo ni ningún juicio de tu parte. Si, por ejemplo, es una enfermedad tuya o de un ser querido, podrías decir mi salud, o el nombre de la condición de la salud, o la salud de... Estos son los hechos. No es la desafortunada salud, etcétera, ¿no? Los hechos son cosas que se pueden probar, que son evidentes. Si el tema de salud es, por ejemplo, la alta tensión o alta presión, pues eso es algo que en cualquier sitio se podría probar. Aquí en Japón, en Australia, algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo. Hay un problema de alta tensión o de la presión alta, ¿no? Otro ejemplo de un hecho es, está lloviendo. Es algo que incontestable, ¿no? Cualquiera que lo esté mirando o lo esté viendo puede decir, pues mira, sí, está lloviendo. Mi mejor amiga es desconsiderada, ¿verdad? Es un ejemplo. Eso no es un hecho. ¿Por qué no es un hecho? Porque puede haber alguien en el planeta que no lo considere como tal. Entonces ya no lo convierte en un hecho. Aunque 5 millones de personas en el planeta puedan llegar a pensar que tu amiga es desconsiderada, eso no lo convierte en un hecho. Entonces, tu pensamiento es lo que crea el problema. Lo más fascinante de esto, y que en lo personal me encanta, es que tú decides, tú tienes el control sobre lo que es un problema para ti o no. En el caso de la amiga, por ejemplo, si le quieres dar el significado, mi amiga es desconsiderada, no me quiere, no se preocupa por mí, ya no es mi amiga. Entonces, esos pensamientos son los que están causando el problema. Y algunas me estarán escuchando y dirán, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Claro que no es así. Y yo te repito, tienes el poder de interpretar lo que sea como quieras. Digamos que lo que pasó con esa amiga es que no te invitó a su fiesta, una fiesta que planificó, ¿no? Supongamos, en el peor de los casos, que ella se levantó por la mañana y se sentó a hacer la lista de invitados y con toda la intención del mundo se propuso no invitarte. Pensemos que ha sido así. Pues aún así, hasta que no tienes un pensamiento sobre esa acción de tu amiga, no se convierte en un problema. Me están siguiendo hasta aquí, ¿no? Ok. Lo que sí te da esta situación es devolverte toda la responsabilidad emocional en ti mismo o en ti misma. Es decir, si estás molesta por algo, es por el pensamiento que estás teniendo sobre eso. Es por el significado que le estás queriendo dar a esa situación. Cualquiera puede hacerte o decirte lo que le parezca y tú decides cómo quieres sentirte al respecto. Es una elección. No es un problema hasta que comienzas a pensar de cierto modo sobre eso. Ese pensamiento que estás teniendo es lo que está causando el problema. Ok, vamos con otro ejemplo. Digamos que tienes 10 kilos o 10 libras de más de acuerdo a unas tablitas que se han creado, que las encuentras por todas partes en internet y que, por cierto, todas dicen cosas diferentes, sobre lo que debes pesar por tu estatura, tu edad, etcétera, y todo ese rollo. ¿Es eso un problema? Pues no lo sé. Eso va a depender de tu pensamiento sobre eso. Si eres de las que piensa, esa tablita es una ridiculez, a mí me encanta mi cuerpo y no me siento como que está en sobrepeso, estoy saludable, etcétera, entonces para mí no es un problema que la tablita diga que estoy 10 kilos o 10 libras o 20 libras sobrepeso. Otra persona podría pensar, válgame, qué problema, estoy sobrepeso, no tengo control, no puedo perder peso, tengo problemas, no estoy saludable. Puedes elegir pensar así y de repente, chas, ya tienes el problema, ya lo tienes. Las mismas circunstancias, los mismos hechos, pero la forma en que se elige pensar sobre ello
lo convierte en un problema. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos hacer de una circunstancia un problema a mayor o menor escala. Uh-huh. Y con esto no estoy diciendo que de ahora en adelante no debes considerar nada en tu vida como un problema, ¿vale? Solo digo que es importante que reconozcas que es tu pensamiento lo que está convirtiendo una situación en un problema, ¿ok? Bien, digamos que estás sola en casa o solo. Estás en el salón o en la sala, como se dice a nuestros amigos de Latinoamérica, la sala, sentada en el sofá, leyendo un libro. Hay un silencio total y rotundo y de repente escuchas como que un jarrón que se rompe. Alguna podría interpretarlo como, ¡oh no! Alguien ha entrado a la casa y está en la habitación de atrás y seguro me va a hacer daño. Tengo que llamar a la policía. Y algún familiar tengo que llamarlo para que venga de inmediato porque por donde salgo es que no voy a poder escapar. Otra persona, la misma circunstancia, podría pensar, ya me he vuelto a dejar la ventana abierta y el aire ha hecho que el jarrón se caiga y se rompa. Voy a ir a ver qué pasa para ver qué es lo que hay que recoger. ¿Pueden ver la diferencia? Es cuestión de elección. Puedo elegir y lo que yo elija creará el nivel del problema en mi vida. Y todo se basa en lo que estoy pensando sobre ello. No estoy diciendo para nada que una cosa sea mejor o peor que otra. Solo te estoy diciendo que eres dueña o dueño de tus pensamientos y decides qué tipo de problemas tienes. Algunas personas no tienen ningún problema cuando de lo que comen sus hijos se trata. Otros tienen problemas grandísimos con lo que comen sus hijos basándose en sus pensamientos. Es fascinante ver los problemas que como seres humanos creamos. Bien. Entonces la cuestión aquí es, como la mayoría de las personas no están conscientes de que son ellos mismos los que crean sus problemas, pues ahí está el problema. Tienen un problema con ese problema, ¿verdad? Y el problema con eso es que pierdes el control para resolver el problema. Hasta que no entiendes que eres el creador o la creadora del mismo, es muy difícil que puedas sentir que eres capaz de resolverlo. Pero cuando reconoces que eres tú misma quien lo crea y que puedes estar en paz sabiendo eso, sin pasar juicio, sin reprocharte, entonces tienes acceso a toda tu creatividad, a toda tu sabiduría. ¿Ok? La segunda parte de este proceso trata sobre descifrar qué es lo que realmente deseas. Muchos de nosotros no pensamos en eso. Nos enfocamos en lo que está terriblemente mal y no nos enfocamos en qué es lo que queremos. Cuando te das cuenta de que eres tú la única persona que decide en tu vida lo que quieres, entonces puedes mirar cómo estás viendo tu problema y decidir qué quieres pensar sobre ese problema. Piensa un momento en tu problema. ¿Bien? ¿Es eso lo que quieres pensar realmente? ¿Lo que estás pensando sobre esa situación? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas cambiar nada sobre la manera en que estás viendo tu problema. Pero si la manera en que estás viendo tu problema no es lo que deseas, entonces que sepas que tienes opciones de dónde elegir. Una pregunta poderosa que puedes hacerte es, ¿cómo me quiero sentir sobre esta situación? Cuando escuchas un ruido en la parte de atrás de tu casa, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres? ¿Entrar en pánico o quieres estar alerta y tener control sobre la situación? Sobre esa situación o problema en el que estás pensando en estos momentos, ¿quieres más bien observar la situación con curiosidad, con apertura? ¿Qué quieres permitir? No hay respuestas correctas ni incorrectas aquí, es solo las respuestas que elijas. Muchas veces nos ponemos furiosos por cosas que no queremos estar furiosos. Creemos que es solo una reacción que viene de tus entrañas, que no tienes otra opción. Cuando pensamos con toda sensatez sobre los problemas en nuestra vida, podemos preguntarnos, ¿cómo me quiero sentir? ¿Y por qué no me estoy sintiendo de esa manera que me quiero sentir? Y la razón por la cual no te estás sintiendo de la manera que te gustaría es por un pensamiento. Entonces pregúntate a ti misma, ¿cómo debería pensar sobre este problema o situación? ¿De qué manera puedo pensar sobre este problema que me lleve a un estado emocional diferente? Por ejemplo, cuando yo pienso en mis problemas me gusta verlos desde un lugar de creatividad y sabiduría. Cuando estoy tratando con problemas me gusta acceder a esa parte de mí que se siente creativa, que se siente sabia, que se siente en paz y en calma. Cuando llego a ese espacio de calma y sabiduría, entonces me siento capacitada para trabajar la solución pensando en soluciones, la situación pensando en soluciones, de una manera mucho más efectiva. Mucho mejor que si abordo la situación desde la rabia, la frustración o incluso desde la ansiedad. Cuando piensas en tu problema, piensa en cómo te sientes y reconoce cuál es la razón por la cual te estás sintiendo así. ¿Es por un pensamiento? ¿Por cómo estás pensando sobre ese problema? Los problemas no son problemas hasta que pensamos que lo son.
Los pensamientos que tienes sobre un problema son opcionales. ¿Qué te parece esa idea? Muchas veces, de hecho me he apuntado a la cabeza, nos creamos muchos problemas en la vida, cuando creo que muchos de ellos son innecesarios. Innecesario. Y entonces, si ves el poder que tiene esto, de que tú decides cómo sentirte ante un problema, ves que tienes una grandeza por dentro y tienes un montón de cosas que quitarte de encima, ¿verdad? De vivir sin drama. Veamos un ejemplo tan cotidiano y simple como el de una mosca que está dentro de la casa, que nos suele pasar, sobre todo ahora que pronto entramos en la época. Habrá ocasiones que el bzzz, mira, una mosca paseándose por la casa. Eso no es nada, no me molesta, ¿no? Y habrá otros momentos en los que te querrás concentrar en algo y viene la misma mosca con su zumbido bzzz, y empezará. Ya está la mosca por aquí, no me puedo concentrar, no voy a terminar lo que tengo que hacer. Por la noche cuando duermes. No me voy a quedar dormido. Este zumbido es insoportable, no puedo, necesito silencio. ¿Verdad? Y cuando te das cuenta de que has entrado en este patrón, el patrón que hace las cosas mucho más problemáticas de lo que verdaderamente son, entonces te das cuenta de que el problema no es la mosca. ¿Cuál es el problema? Lo tienes tú en la mente. Tu pensamiento sobre la mosca en ese momento. Saber esto te devuelve todo tu poder. Esto seguro que lo han visto. Habrán visto que algunas personas se quedan muy tranquilas cuando de ciertas cosas se trata, ¿verdad? Y tú te preguntas, pero ¿cómo lo hace? Uf. ¿Cómo se puede quedar así tan...? Y en ciertos momentos, yo que tengo, que sé de personas, a mí me pone muy nervioso eso. De que es que no le preocupa nada, y se quedan igual. ¿Y eso en qué te pone nervioso? No, me pone nervioso, a veces me pone nervioso, otras veces no tanto, me gustaría ser como tú. Entonces... Pero en algunas ocasiones, digo, ¿cómo no? Si esto me preocupa a mí tal, ¿cómo no te puede preocupar a ti? Entonces no es la actitud del otro lo que te pone nervioso, no, hay veces sino que me el gustaría deseo, ser como tú, ¿no? ¿verdad? Ese pensamiento que trae un deseo de... ¿Y por qué yo no puedo hacer lo mismo, verdad? Estas personas se les ve con una tranquilidad increíble en la Pero cara. en todo, sí, ¿Cómo sí. pueden? Es simplemente por cómo están pensando sobre la situación. Ahí está todo. Y eso es algo que debemos todos aprender. A todos se nos debe enseñar desde bien pequeñito que la manera en que pensamos sobre algo determinará el cómo nos sentimos y por consiguiente cómo actuamos y por ende los resultados que vamos a tener en la vida. Bien, la tercera parte de este proceso es ¿qué estás haciendo respecto a tus problemas? ¿Estás reaccionando? ¿Sientes que estás fuera de control? ¿Estás evitando la situación para no tener que enfrentarte a ella? ¿Estás prestando atención a tu pensamiento? ¿Estás prestando atención a tus emociones o las estás ignorando? ¿Saltas de la nada a gritarle a la gente a tu alrededor? ¿Andas por la vida ansiosa todo el tiempo o ansioso? ¿Qué estás haciendo cuando de tu problema se trata? Recuerda, todas tus acciones vienen de un pensamiento. Tú lo que quieres es prestar atención a por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esto te llevará a tus pensamientos, a tus emociones, lo cual es lo más importante porque esto te va a revelar qué estás pensando. Cuando piensas sobre un problema de cierta manera, te vas a sentir de esa misma manera y por ende vas a actuar acorde a cómo te sientes. Por ejemplo, si pienso en la mosca y me digo a mí misma, esto es lo más fastidioso que hay en el mundo. ¿Cómo me siento después de decir eso? Pues me voy a sentir fastidiada. Sí. Total. Entonces, ¿cuál es mi acción luego de eso? Dejar lo que estoy haciendo, buscar algún objeto contundente, llámese chancleta, periódico, matamosca, e irme tras la mosca como Indiana Jones, gritando como desquiciada y furiosa, a hacer justicia y deshacerme de la mosca, ¿no? Entonces, imagínate la escena, y la que se sienta identificada me comprenderá, ¿no? Todo esto me dará un tipo de reacción. Si estoy intentando terminar algo, toda esta aventura no me va a servir de nada. Me hace enfocarme en la mosca. ¿Y qué pasa? Que luego la mosca pasa a convertirse en lo más fastidioso del mundo. Porque la mosca es lo único que me estoy enfocando en ese momento. Y ya luego ni te digo a todas las personas que se nos cruzan en el camino durante el día y voy contándoles sobre el incidente de la mosca. ¡Wow! Mira qué impertinente ha sido la mosca esta mañana que he intentado, bla, 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 ¿no? Y me ha invadido el espacio. Por otro lado, si estoy, por ejemplo, trabajando en algún proyecto y llega la señora mosca a volar y zumbar por los alrededores y me doy cuenta de que ella no tiene ningún efecto en mí hasta que pongo toda mi atención en ella, hasta que dejo de hacer mi trabajo para enfocarme en la mosca, cuando me doy cuenta de que eso es lo que me ocurre, entonces es ahí cuando puedo permanecer en un estado de paz, un estado productivo
y seguir trabajando, aún con Doña Mosca, y darme Ahí cuenta, dándome ¿no? su música y todo su canto, y darme cuenta de que una mosca en mi casa no tiene ningún efecto en mí hasta que yo lo decido. Hasta que yo le doy el poder a esa otra cosa, en este caso la mosca, y comienzo a enfocarme en ella. La pregunta que te hago es, ¿lo que estás haciendo, estás resolviendo tu problema? ¿Existe la manera en que puedas pensar y sentir sobre tu problema sin que te cause una reacción desde un lugar de negatividad? Cuando cambias tu manera de pensar, se resuelve el problema. Entonces te conviertes en parte de la solución. Ya no es un problema, es la solución en la que estás enfocada. Esto, mi gente, cambia todas las reglas del juego. Comprende tu pensamiento. Comprende la emoción que sientes con ese pensamiento. Comprende lo que quieres sentir con respecto a la situación. Y luego pregúntate, ¿qué estoy haciendo o qué podría estar haciendo para resolver este problema? Bien, la cuarta parte de este proceso es el libro de instrucciones que tenemos para todo el mundo. Y si no has escuchado todavía el podcast sobre el libro de instrucciones, te recomiendo en el podcast de Creando el Cambio, el capítulo número 15, el episodio número 15, échale no te voy a decir échale un vistazo, te voy a decir échale un oído, porque habla sobre cómo convertimos a las demás personas en nuestro problema. La razón por la cual los demás se convierten en nuestro problema es porque le tenemos un librito de instrucciones designado a cada cual sobre cómo deben comportarse, según nosotros. Tener esta idea lo que hace es desligarte de todo tu poder. Cuando tenemos este concepto claro, entonces nos sentimos reconfortadas y liberadas de tantos problemas, porque entendemos que no hay que culpar a los demás por la forma en que actuamos y nos sentimos. Bien, y viendo esta cuarta parte del librito de instrucciones, entramos en la quinta parte del proceso, que es ¿quién está a cargo de ti? ¿Estás siendo controlada por circunstancias externas o estás siendo controlada por tu propia mente? ¿Te estás permitiendo estar a cargo de todo lo que piensas y todo lo que sientes? Cuando tienes pensamientos como la gente puede ofenderme, cuando actúa la gente de cierta manera me molesta, es culpa de ellos que yo me sienta triste o enfadada, las personas son la causa de mi miseria o fulanito de tal. Cuando dices cosas parecidas a estas, tú no eres la que está a cargo. Estás delegando tu responsabilidad emocional a otra persona de la cual no tienes ningún control. Yo te diría que la mitad de los problemas se resolverían si dejásemos de hacer esto, porque la mitad de nuestros problemas son otras personas, personas que no podemos controlar. Si fuera tan fácil olvidarse de ella. ¿En dónde está el control? No podemos controlar el comportamiento de los demás. Cuando tomamos entera responsabilidad sobre nuestros propios problemas y cuando nos entregamos a nosotros mismos la responsabilidad de estar a cargo de nosotros y de nuestras emociones, entonces la intensidad de los problemas disminuye drásticamente, porque precisamente reconoces que quien está en control eres tú. ¿Ok? La pieza final de este rompecabezas es descifrar dónde quieres estar, en tu futuro o en tu pasado. Muchos de nuestros problemas vienen de pensar en nuestro pasado y de tratar de renegociar con él. Queremos reescribirlo, queremos que sea diferente, queremos ir donde la amiga que no nos invitó a la fiesta y queremos que nos invite. Discutimos con ella sobre por qué debía habernos invitado, pero ¿sabes qué pasa? Que la fiesta ya pasó, la fiesta se acabó y seguimos queriendo que todo fuera de la manera correcta, es decir, con tu invitación de por medio. Uh-huh. Seguimos intentando reescribir cómo debía haber sido. La manera en que reescribes tu pasado es reescribiendo el significado que deseas darle a ese asunto en particular. No puedes cambiar el hecho de que tu amiga no te invitó a la fiesta, aunque lo que sí puedes cambiar es el cómo te sientes ante el hecho de que no te invitó. Y esto lo consigues cambiando la manera en que piensas sobre eso. Y así con una infinidad de cosas. No puedes cambiar la manera en que te criaron tus padres o cómo te disciplinaron o si se separaron tus padres o no. Lo que sí puedes cambiar es tu pensamiento sobre todos esos hechos. Una de las cosas que trabajo con mis clientes es que no existe un pensamiento antiguo como tal. No hay un pensamiento que estés pensándolo en el presente, sobre el pasado. Siempre va a ser un pensamiento actual. Tu pensamiento actual puede que sea sobre tu pasado, pero no hay nada de tu pasado que te esté afectando en tu presente. Lo único que te está afectando en tu presente es el pensamiento que estás teniendo ahora mismo sobre tu pasado.
No necesitas cambiar tu pasado para que éste te afecte de forma diferente. Solo tienes que cambiar tu pensamiento sobre eso en este momento. Este concepto puede cambiar tu vida si lo dejas formar parte de ella. Bien, permíteme que te lo repita una vez más. Nada de tu pasado necesita cambiar para que te sientas bien sobre eso, para sanar o hacer las paces con tu pasado. Lo único que necesita cambiar es la manera en que estás pensando hoy sobre lo que ocurrió en el pasado. No necesitas que nadie se disculpe contigo, no necesitas que nadie cambie lo que en su día hizo, porque no pueden hacerlo. Todo lo que necesitas hacer es decidir que te vas a sentir diferente con respecto a eso, porque vas a cambiar la manera en que estás pensando. ¿Me sigues? ¿Me siguen todos? Esto sería como un boom en tu cabeza. Si crees que tuviste una infancia terrible, te vas a sentir terrible. Pero lo bueno es que no tienes que creerte eso. Puedes creer algo diferente. Tu pensamiento puede ser: he tenido exactamente la infancia que necesitaba para convertirme en lo que soy hoy día. No podía haber sido de otra manera para ser quien soy hoy. Se supone que tuviera muchas dificultades. Se supone que tuviera que enfrentarme a todo lo que me enfrenté. ¿Por qué? Porque ya pasó. No hay manera de cambiarlo. No se supone que tuviera esta idílica y perfecta infancia. Ese viaje no lo elegí yo. Ahora puedo sentirme agradecida por mi infancia en lugar de estar constantemente luchando con ella y vivir enfadada por eso. Lo que me gusta es invitarte a que observes los pensamientos que estás teniendo sobre tu pasado y haz lo mismo. Lo siguiente que me gustaría invitarte es a que comiences a pensar sobre tu futuro de una manera realmente positiva, con entusiasmo. Como te he comentado al principio de este podcast, las soluciones, hay que enfocarse en las soluciones y no en los problemas. Las soluciones se encuentran en nuestro futuro. Cuando piensas en tu futuro, estás pensando de una manera que te entusiasma, piensas en tu futuro del todo. Muchos de mis clientes vienen donde mí, ni siquiera tienen alguna visión enfocada en el futuro. Cuando comienzas a pensar en tu futuro y te sientes entusiasmada pensándolo, no existen límites para que lo que desees no se pueda crear. Eso puede hacerte sentir muy entusiasmada. Eso puede ayudarte a orientar todos tus esfuerzos enfocados en la solución. Bien, la próxima vez que alguien se te acerque y comience a hablarte de sus problemas, tú solo enfócate en las soluciones. Cuando alguien se comporte de una manera que tú no quisieras, ten claro que cada cual, incluso tú misma o tú mismo, eres libre de comportarte de la manera que desees. Sobre cómo actúas es sobre lo único que tienes control. Recuérdate a ti misma, no es el problema, es lo que estás pensando sobre el problema y eso lo puedes cambiar. Bien, entonces, Fran, os agradezco infinitamente que hayáis llegado hasta esta parte del podcast, porque si ponemos esto en práctica, podemos eliminar por lo menos un 50% de nuestros problemas. Pues sí que ha aparecido la palabra problemas hoy, ¿eh? Yo no sé cuántas veces, pero es para irlas contando, ¿eh? Pero bueno, si nos ayuda a solucionar esos problemas, o mejor dicho, no crearlos, nosotros mismos será mejor, ¿no? Nuestro pensamiento irá eliminando la palabra problema de nuestro vocabulario. Problemas, problemas y problemas, madre mía, pero bueno. Interesante podcast el de esta semana. ¿Algo que añadir, Vanessa, ya para terminar? Ahora, nada, que tengáis una excelente semana y nos vemos en el próximo. Dentro de 7 días, aquí estaremos. Así es. Un saludo. Hasta luego. Pronto, buena semana.